Estimados alumnos, les invito a resolver un interesante problema referente a un triángulo acutángulo cualquiera. Veamos la configuración. Partamos del triángulo ABC que usted ve ahí, es cualquiera. Marcamos su circuncírculo, también su circuncentro. Marcamos el círculo que pasa por los puntos A, B y O. Marcamos el diámetro o Q de este último círculo. Marcamos los puntos M y N como usted está viendo en el diagrama, de manera que los puntos M, A y Q estén alineados y además de modo que el cuadrilátero MANC sea un paralelogramo. Bajo estas condiciones, lo que se pide probar es que los segmentos MN y CQ se intersectan sobre la circunferencia que pasa por A, B y O. Es decir, se cumple lo que pareciera que dice GeoGebra ahí en la figura. Como usted ve, la intersección pareciera que está sobre esta circunferencia punteada. Pues bien, eso es justamente lo que vamos a demostrar. Para la solución necesitamos una buena estrategia para demostrar esta intersección. Pues bien, como queremos que la intersección ocurra sobre la circunferencia y observando que el segmento QO es un diámetro, es natural pretender que el punto de intersección ha de generar un ángulo de 90 grados con los puntos Q y O. Es decir, se forma un triángulo inscrito en una semicircunferencia, la misma semicircunferencia que contiene los puntos Q, A y O. Es decir, estaría demostrado lo que estamos pidiendo. Pues bien, comencemos marcando la intersección de los segmentos MN y el segmento CQ como el punto X que está ahí. Está en tela de juicio el hecho de que el punto X pertenezca, como le decía, a la circunferencia que pasa por A, B y O. Entonces, marcamos el segmento AO y observamos, como ya le decía, que al ser OQ un diámetro, definitivamente el ángulo QAO ha de medir 90 grados. Por tanto, el segmento MA es una tangente en el circuncírculo del triángulo ABC. Así es que si trazamos la otra tangente que pasa por B, también ha de pasar por Q. Luego es natural recordar el famoso lema de la simediana, es decir, dado que las tangentes por A y por B al circuncírculo del triángulo ABC se cortan en el punto Q, entonces el segmento CQ debería ser la simediana del vértice C. Y usando el hecho de que la simediana es la isogonal conjugada de la mediana o de la transversal de gravedad, es natural marcar el punto medio del lado AB como el punto P que usted está viendo ahí, conectar el punto P con el punto C para generar esta transversal de gravedad y observar que, como le decía, por el hecho de ser isogonales conjugadas, tenemos esa igualdad de ángulos que usted está viendo. Además, observar que gracias a que MA es una tangente a la circunferencia por el punto A, tenemos esa igualdad de ángulos que usted está viendo ahí. El ángulo ABC mide lo mismo que el ángulo MAC, el teorema del ángulo semi-inscrito. Y además, por el hecho de ser MC y AB líneas paralelas, tenemos la igualdad de ángulos MCA igual al ángulo CAB. Esto significa que el triángulo ABC y el triángulo CAM son semejantes. Y más aún, dado que el segmento MN y el segmento AC son diagonales en el paralelogramo ANCM, entonces definitivamente si marcamos como R el punto de intersección de ellas, tendremos que R corta al segmento AC a la mitad, es decir, tenemos la estructura homóloga del triángulo ABC con la transversal de gravedad CP. En el triángulo ahora CAM y la transversal de gravedad MR. Por tanto, el ángulo PCM, que está en rojo, debería repetirse en el ángulo AMR. Así es que ahí están los dos ángulos marcados. Esto nos indica, al notar que los ángulos en M y C se repiten, que el cuadrilátero AXCM es un cuadrilátero cíclico, por tanto marcamos ahí la circunferencia que lo contiene. Esta circunferencia nos permite repetir el ángulo en verde MAC en el ángulo MXC, como ustedes ven ahí. Ahora bien, observando que el ángulo MXC mide lo mismo que el ángulo ABC y como ya tenemos marcado un punto medio del lado AC, ahora es natural tratar de subir el ángulo en B, marcando el punto medio pero del lado BC. Es así como yo estoy marcando ahí el punto S. Gracias a ese punto
tenemos esa línea y por la propiedad, ¿verdad?, de la base media, el ángulo ABC mide lo mismo que el ángulo RSC. Ahora, esta igualdad de ángulos RXC y RSC nos dice que el cuadrilátero RXSC es un cuadrilátero cíclico. Pero además, por resultado conocido, sabemos que el circuncentro del triángulo ABC pertenece a la circunferencia circunscrita al triángulo CRS. Pero como esta circunferencia pasa también por el punto X, definitivamente tenemos entonces que los puntos C, R, X, O y S pertenecen todos a la misma circunferencia, como lo confirma GeoGebra. Y esto termina de resolver el problema, estimados alumnos, puesto que es conocido que el ángulo CRO mide 90 grados por tratarse de un radio que conecta a una cuerda por el punto medio. Entonces, gracias a la ciclicidad, tenemos que el ángulo CXO también mide 90 grados y esto empuja a que el ángulo QXO también mida 90 grados y por tanto tenemos que el punto X, que era el punto de intersección de las líneas CQ y MN, vive en la semicircunferencia que contiene a los puntos QAO, semicircunferencia que pasa por B. Por tanto, el enunciado ha quedado completamente fundamentado. Espero, estimados alumnos, haber sido lo más claro posible en esta explicación y ante cualquier duda ya sabe usted dónde y cómo contactarse conmigo.